Y vamos a dar inicio con esta última mesa, es la mesa 18, que tiene por título Estudios Sectoriales. Contamos con la participación de varios colegas de diferentes instituciones, y entonces en ese sentido les solicito a todos que nos apeguemos a los tiempos. Tenemos 15 minutos cada una para cada participación. Al final de las ponencias va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Yo les voy avisando cuando les falten 5 minutos, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar entonces con la participación de Joana Cecilia Chapa Cantú, Edgar Mauricio Luna Domínguez y Edgardo Arturo Ayala Gaitán. Ellos nos acompañan de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y su ponencia se titula Impacto económico de un arancel generalizado sobre las importaciones estadounidenses de origen mexicano. Antes de que inicies, Joana, voy a permitir leer una brevísima semblanza de cada uno de ustedes. Joana Cecilia Chapa Cantú es doctora en Economía por la Universidad de Barcelona, con licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actual directora de la Facultad de Economía de la misma institución. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores. Ha sido directora del Centro de Investigaciones Económicas de la UAN y ganadora de varios premios nacionales de investigación. Sus áreas de interés son modelos multisectoriales, crecimiento económico y finanzas públicas. Edgar Mauricio Luna Domínguez es doctor y maestro en Economía por la Universidad de Washington. Desde 2016 es editor en jefe de ensayos, revista de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, autor y colaborador de diversas publicaciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación incluyen crecimiento económico, finanzas públicas, econometría intermedia, econometría avanzada y minería de datos. Por su parte, Edgardo Arturo Ayala Gaitán es doctor por la Universidad de Tulane, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2, ha recibido distinciones como el Premio a la Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el segundo lugar en el Premio de Finanzas Públicas de México. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y UGADE Business School del TEC de Monterrey. Sus áreas de investigación incluyen análisis sectorial y desarrollo económico. Entonces, adelante, estimada Giovanna, les aviso cuando les queden 5 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues un placer estar con ustedes, la verdad muy contentos por la invitación. Y bueno, les queremos compartir los resultados, de hecho, comentarles que es un trabajo que tenemos en desarrollo, el doctor Edgardo y yo, es el análisis del impacto de los aranceles, dado todo lo que ha estado pasando en este año, especialmente con la política arancelaria del presidente Donald Trump. Si me permiten cambiarle a la siguiente diapositiva, voy a hacer, para poder cumplir con los tiempos, la siguiente, por favor, me voy a ahorrar varias filminas, pero ahí nos quedamos. Y primero que nada, regresándonos en el tiempo para ponernos en contexto, por allá del 94 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Obviamente en aquel entonces, pues lo que generó fue un cambio completamente muy fuerte en lo que es la orientación exportadora del país. En ese entonces, pues principalmente exportábamos lo que es petróleo, lo que son productos agrícolas, y nos transformamos a manejar manufactura. Esto también hizo que se generara una gran dependencia económica de México con Estados Unidos, y en realidad podríamos hablar de que es como si la economía de México se ensambló a la de Estados Unidos como proveedora de productos. Muy bien. De hecho, el punto es de que llegamos al punto máximo de, pues, si lo podemos decir así, de que las exportaciones de México al exterior, el 84% de ellas son dirigidas al país norteamericano, a Estados Unidos de América. Entonces, en este sentido, la siguiente, por favor, a nosotros, pues, obviamente esto implica la relevancia que tiene estos impuestos, estos aranceles que se están aplicando a los productos mexicanos en Estados Unidos, debido a que el 83%, 84% de nuestros productos se venden en ese mercado. Por ello es el objetivo principal de este trabajo. La siguiente, por favor. El presidente Donald Trump, desde el 2018, que fue su primer mandato, ya había manejado señales de utilizar los aranceles como una manera, pues, de presionar y de sentar a negociar a los países o para lograr ciertos objetivos. En aquel entonces empezó también
en marzo del 2018, con un arancel del 25% al acero y uno del 10% al aluminio. Duró un año, después se hizo una negociación para que se eliminara. También hubo una amenaza de un 5% de arancel generalizado y puso temporalmente un arancel del 17.5% a los tomates mexicanos. Y bueno, se logra firmar lo que viene siendo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC como se conoce, en julio del 2020. Y es el que pues actualmente está entre operando y no operando, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí no me voy a detener mucho, pero quiero que vean la historia de lo que ha estado pasando en el 2025. Aquí ustedes ven la cronología de todos los anuncios que manejó el presidente Donald Trump con relación a la parte arancelaria. Empezó el 20 de enero. El 20 de enero inició y bueno, primero fue, como ya sabemos, contra el acero, aluminio, después la industria automotriz, autopartes, electrodomésticos, y ha llegado el punto hasta que se graban las latas de aluminio de la cerveza que se exporta. Entonces, pues esto definitivamente pues tiene un impacto económico importante. Entonces, es lo que nosotros les vamos a presentar a continuación y les vamos a platicar primero un poquito de cómo fuimos construyendo el cálculo. La siguiente, por favor. Muy bien, dentro de la literatura existen dos enfoques para abordar lo que es el efecto de las tarifas arancelarias. Uno es el pass-through, que lo que generalmente se maneja son modelos econométricos en donde ves cuando hay un incremento en los aranceles, si se traslada a un incremento en el precio de las importaciones o exportaciones, si lo vemos desde el lado de México. Y por el otro lado, las elasticidades comercio, o sea que ahí lo que se trata de cuantificar es la sensibilidad de exportaciones e importaciones a cambios en lo que vienen siendo aranceles. Si se fijan, el pass-through es la relación precio-arancel, y elasticidades comercio es cuantitativo, exportaciones e importaciones con relación a los aranceles. La siguiente, por favor. ¿Qué les podemos comentar que hemos revisado en la literatura? Diferentes métodos que hemos analizado y que de hecho sirvió bastante todas estas medidas arancelarias que el presidente Donald Trump aplicó en el 2018 para poder hacer este tipo de estimaciones. Y lo que se encuentra, la siguiente por favor, es que manejando regresiones de este tipo y controlando por diversos factores, pero encuentran que hay un pass-through perfecto. O sea que cuando hay un incremento de 1% en lo que vienen siendo los aranceles, también se incrementa en 1% el precio de las importaciones. En este sentido, el exportador no renuncia a ganancia, sino que más que todo lo traslada a los consumidores. En este sentido, pues obviamente lo que implicaría es que los ciudadanos estadounidenses son los que pagan el impuesto. La siguiente, por favor. Con respecto a lo que viene siendo la parte de elasticidades comercio, generalmente lo que se hace es asumir que un mismo producto sustituto imperfecto con sus mismas variedades de diferentes países, que es el supuesto de Arlington. Y generalmente lo que se maneja es suponer preferencias CES y se genera un modelo de regresión en donde estimas una demanda, pero suponiendo pues este tipo de preferencias. La siguiente, por favor. Hay muchas estimaciones, de hecho ustedes van a ver ahorita en la siguiente filmina, hicimos una búsqueda exhaustiva de todos los estudios que hay en donde se ha analizado qué tanto es sensible las importaciones de Estados Unidos con relación a lo que vienen siendo los aranceles. La siguiente, por favor, ahorita se los presento. Van estimaciones que son desde 0.8 hasta 5.4, pero sí encontramos nosotros que generalmente se ubican, o que podemos defender una mediana de una elasticidad de 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se incrementan los aranceles en 1%, entonces las exportaciones de México a Estados Unidos se reducen en 1.5%. ¿Sí? No sé si me puedan mover la siguiente filmina, por favor. Ahí ustedes pueden ver, yo sé por los tiempos, pero que hay mucho documentado y tanto hay estimaciones agregadas como estimaciones sectoriales por producto, hay de todo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer para nuestro cálculo es asumir que vamos a irnos por esta metodología de las elasticidades comercio, ¿sí? Y vamos a asumir que es de 1.5.
¿ok? La siguiente, por favor. Ahora, el otro tema que hay en la ecuación que necesitamos para hacer las estimaciones del impacto de los aranceles es pues qué tan altos son estos aranceles. Ustedes pueden ver aquí los que se están aplicando ahorita en el 2025. Pueden ver con TEMEC y sin TEMEC, porque sí varía el arancel, especialmente cuando hablamos de autopartes del resto de las mercancías. Si es vía TEMEC, autopartes tiene arancel cero. Si no es por el TEMEC es del 25%. Si es en el resto de las mercancías cuando estás aplicando el TEMEC o que cumple con lo del TEMEC es 0%, si no cumple es un 25%. Entonces en este sentido manejamos dos escenarios, un escenario en donde entre un 51 y 55% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos entraban por el TEMEC, que es el escenario 2024, y otro en donde dijimos, oye, pues la gente va a tratar de aminorar el impacto y va a tratar de incrementar la cantidad de productos que pasen por el TEMEC, ¿sí? Y entonces de este 51, 50 y tantos % lo subimos a un 66%. Entonces ustedes pueden ver que calculamos un arancel promedio ponderado con lo que se maneja en el 2024 de un 15% general y con este supuesto de que te defiendes un poquito y que tratas de aprovechar el TEMEC, un 11% de arancel generalizado. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, si se fijan, ya está comprobado, tenemos un aumento en el arancel a las exportaciones mexicanas y esto genera una reducción en las exportaciones mexicanas, que ya lo platicamos, que lo asumiremos en 1.5. Después lo interesante es cómo podemos capturar cómo afecta la cadena de suministro, a la cadena de suministro de proveeduría nacional. Y esto lo hacemos con técnicas de multiplicadores insumo-producto, para poder calcular cuánto le pega a la producción, al valor agregado y al empleo el incremento de los aranceles. Entonces es como de que aumenta el arancel, bajan las exportaciones y entonces baja la producción, baja el valor agregado, baja el empleo. Eso es lo que vamos a hacer. La siguiente, por favor, y esta es la ecuacióncita que es la que vamos a aplicar. El cambio en T es el cambio en el arancel, después lo multiplicamos por la elasticidad, como les comenté, de exportaciones aranceles, por el multiplicador del producto con relación a las exportaciones y después ponderamos según la participación de las exportaciones de México a Estados Unidos en proporción a la producción para que todo quede en puntos porcentuales. La siguiente, por favor. No me voy a detener mucho en esto, pero ya me di cuenta, dadas las anteriores ponencias y mesas, de que tienen mucho conocimiento de lo que son los modelos insumo-producto. Aquí aplicamos un modelo insumo-producto, un modelo de demanda de Lioentier. Asumimos lo típico, rendimientos constantes a escala, funciones de producción tipo recetas de cocina, homogeneidad en lo que son actividades económicas, cambios en variables estratégicas, en este caso la demanda final exógena, y este modelo pues es estático, como ya sabemos. La siguiente, por favor. Este modelo lo que permite es relacionar lo que es la producción, valor agregado o empleo, con la demanda final a través de toda la cadena de suministro que hay o compras y ventas entre sectores. ¿Ok? La siguiente, por favor. La siguiente filmina, por favor. Y aquí tienen los resultados. Estos son los resultados manejando lo que es el escenario de entre un 51 y 54% de las exportaciones de México a Estados Unidos son vía TEMEC, que es el arancel generalizado del 15%, y también les presentamos los resultados diferenciados dependiendo de los sectores a los que más les ha puesto arancel por separado. Ustedes pueden observar que el impacto no es despreciable, estamos hablando de entre un 4.23 a un 4.57%, el impacto más fuerte se da en un 2.2% en el valor agregado en lo que es el arancel al resto de las mercancías, que especialmente aquellas que no se van por el TEMEC, y después le sigue autopartes y después automóviles. Son los que más pesan de impacto en lo que viene siendo el valor agregado. En el empleo es similar el orden de lo sectorial,
y nada más, pues sí, es un poquito menos. Estamos hablando de entre un 3.2, 3.3% de reducción en el empleo y en producción entre 6 y 5%. La siguiente, por favor. Aquí, como es un escenario en donde decimos nos defendemos un poquito y más productos entran vía el TEMEC, entonces los aranceles son menores, nos bajamos a un 11% de promedio ponderado, y de esta manera el impacto está entre un 3 y un 3.7% en términos de valor agregado. En términos de empleo andamos alrededor de un 2.5, 2.8%. 5 minutos. Sí, gracias. Y en lo que es la parte de la producción, entre un 5 y un 4%. Es un poquito menos drástico, alrededor de 1% menos, más o menos, con relación al escenario anterior. Y bueno, para finalizar, como conclusiones les podemos manejar lo siguiente. Primero que nada, pues comentarles que pues efectivamente no estamos en una posición muy vulnerable con relación a la política arancelaria que está manejando el presidente Donald Trump, especialmente por la gran dependencia que tenemos en la parte del sector externo. El país es nuestro principal destino de exportaciones, y que esto también puede condicionar pues todo el tema de la renegociación del TEMEC y de las oportunidades que se puedan dar por el nearshoring. Otro punto, pues ustedes como ya observaron, pues los aranceles, el arancel promedio ponderado es alto, es un 15%, un 11% si llegamos a hacer pues escenarios en donde tratamos de reaccionar un poco y que no nos pegue tanto. El punto que también consideramos que es bien importante es que esto definitivamente nos tiene que hacer repensarnos y impulsar una política industrial en donde se maneje la inversión en ciencia y tecnología y que se impulse la generación de servicios, de productos de alto contenido de valor agregado, porque definitivamente el tema de estar en la manufactura y dependiendo tanto de Estados Unidos, pues ya es de pensarse para la prosperidad del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joana, y al resto de colegas. Exactita. Bueno, vamos a dar espacio entonces a la participación de Mario Durán Bustamante. Él nos acompaña de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y su ponencia lleva por título Análisis temporal de la industria aeroespacial en México 2018-2024. Mario, antes de que inicies, si me permites leer brevemente una semblanza tuya. Mario Durán Bustamante es doctor y maestro en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en Economía Internacional cursada en el Kiel Institute for the World Economic de Alemania. Fue encargado del programa de licenciatura en Contaduría y Finanzas en la Universidad Nacional Rosario Castellanos y es docente en dicha institución y en el Instituto Politécnico Nacional. Entre sus líneas de investigación se encuentran las relacionadas a la economía aplicada y las finanzas. De igual forma, Mario, te aviso cuando resten 5 minutos. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues bueno, nuestro interés principal radica un poco en tratar de abordar pues las industrias, sobre todo clave de México, y entre las industrias clave nosotros consideramos que la industria aeroespacial pues es una de las principales, sobre todo por la parte que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que está como muy ligada a la parte de la tecnología, incluso más que la industria de los automóviles. Y bueno, aquí, digamos, en la parte de la introducción vamos a abordar un poquito, pues, algunos conceptos previos a llegar a la parte de la metodología. De hecho, como mencionaron ahorita en la presentación anterior, pues, gran parte, digamos, de la actividad que tienen las industrias tiene que ver con la parte de la firma del tratado comercial.
formar parte de, pues, una parte de la cadena de global.
Bien, aquí de hecho, justamente lo que queremos mostrar es la base de datos que vamos a estar trabajando. Gran parte de la base de datos son datos de la industria aeronáutica y también estamos considerando Yo le puse el micrófono. empresarial, los pedidos manufactureros y las Muchas gracias. Entonces tenemos pues toda esta información que nosotros queremos aprovechar y bueno, de primera instancia vamos a estar trabajando con un modelo de ciencia de datos, bueno, bien, la información de hecho la tenemos en año 2000, año base 2018, todo lo que es monetario, porque también tenemos algunos índices, la siguiente por favor. Y bueno, como primera instancia para trabajar la información, pues lo primero que construimos una matriz de correlación para ver que no se estuviera repitiendo pues, información, porque de hecho algunas encuestas son parecidas. Entonces es un primer filtro que nosotros aplicamos para tratar de evitar variables duplicadas, después hacer esta construcción de la matriz de correlación, la cual nos permitió ampliar y limpiar un poco la información. La siguiente, por favor. Una vez que nosotros ya tenemos la información lista, pues aplicamos el método de componentes principales. El método de componentes principales lo que nos permite es pues capturar qué es lo que nos ayuda a explicar las variaciones en el sistema, que las variaciones en el sistema quiere decir pues cómo fluctúan todas estas variables que tienen que ver con la industria aeronáutica, ¿no? Entonces nosotros queremos saber pues qué es lo que digamos que hace que fluctúe un poco la parte de los datos de la industria aeronáutica. De hecho, en los primeros dos componentes nosotros capturamos el 85% de las variaciones. Y bueno, de hecho, con esta, este es un paso previo a la metodología. Nosotros calculamos los componentes principales para después usar un método de agrupamiento. La siguiente, por favor. El método de agrupamiento que nosotros utilizamos es un poco parecido al método K-medias. Yo creo que el método de K-medias es uno de ustedes lo han utilizado en economía, que es el más usado. Y el método que nosotros utilizamos fue un método actualizado o más moderno que es el que es el método HTML. De hecho, el método de K-medias lo que hace es como tomar la distancia entre los datos y tratar de agruparlos. La diferencia con el HTML es que en vez de tomar la distancia, lo que hace justamente es que toma la densidad, que es un poco la distribución de probabilidad de los datos, para tratar de agrupar como los datos que tienen como ciertas características similares, ¿no? Pero es como bastante parecido. La siguiente, por favor. Bien, nosotros después de aplicar este método, pues llegamos justamente al resultado de que con toda la información que nosotros teníamos del EMIT, pues nosotros pudimos identificar prácticamente 4 clústeres. De hecho, hay un clúster que se ve errático en los datos. Bueno, hablando un poco del gráfico, el gráfico está basado en los componentes principales. Cada uno de los ejes corresponde al primer componente, al segundo componente, al tercer componente, que como se acordarán, pues los componentes nos ayudan a ver la variación de los datos en el sistema. Entonces, justamente los puntos azules corresponden a ruido o datos atípicos, que de hecho aquí en los puntos azules caen justamente pues, la pandemia y ciertas fechas en específico. Lo que nosotros podemos construir al final de aplicar el método justamente es que nosotros identificamos que en promedio el sector aeronáutica cambia o sus datos como se ven modificados o cambian de un grupo cada 23.66 meses. O sea, digamos que prácticamente cada 2 años como que está sujeto como a variaciones en todas sus variables. La siguiente, por favor. Bien, aquí simplemente vamos a ver como las fechas que nos arroja el método, donde nosotros podemos identificar los siguientes, los periodos, que en promedio son los que les acabo de comentar. La siguiente, por favor. Y bueno, ya como resultado nosotros podemos ver justamente pues que existe una gran variación en esta industria, lo cual también nos habla de que en el caso de México y de este tipo de sector, pues está muy condicionado un poco a los sucesos que afectan o que hacen que la industria no tenga como una idea de largo plazo, ¿no? Sino que está como sujeta pues, a las variaciones que a lo mejor tienen que ver un poco con el comportamiento mundial, y que cada rato, o bueno, cada 2 años prácticamente la industria está generando como ajustes sobre la marcha. Entonces, bueno, aquí también es importante mencionar que la industria espacial pues, es importante porque tiene un alto contenido, pues digamos, en tecnología, lo cual, de hecho, en general la industria aeroespacial ha crecido por arriba del crecimiento del país. Entonces, sí es como una industria estratégica. Y, bueno, también nosotros podemos justamente corroborar que en el Plan de México en el 2030 lo que se busca es pues que la industria se posicione en el lugar 10 y también aumentar el contenido local, que era lo que estábamos comentando, ¿no? Que nosotros vemos que el bajo contenido por los insumos importados pues también afecta no solo la parte, digamos, productiva, sino también el hecho de generar
generar investigación propia para tratar pues, de generar como procesos como más complejos. También en este proyecto nos estamos encontrando actualmente desarrollando un modelo econométrico, el cual por cuestiones de tiempo ya no lo pudimos mencionar, pero aquí también el modelo econométrico, con la misma información estamos tratando de ver pues cuál es la contribución y el impacto para las variables que nosotros analizamos aquí en este primer ejemplo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Mario. Vamos a dar la palabra a Jaime de Jesús Paredes Camacho. Él viene de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y su ponencia se titula La utilidad del sistema ferroviario mexicano frente a la política neoproteccionista de Estados Unidos. Al igual que el resto de colegas, Jaime, me voy a permitir leer una breve semblanza tuya. Jaime de Jesús Paredes Camacho es doctor en Derecho Administrativo, ingeniero mecánico eléctrico y maestro en Ingeniería por la UNAM, con diplomado en Administración Ferroviaria. Es fundador de la Academia Ferroviaria Mexicana y director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Es profesor universitario en materias de Derecho y Legislación Ferroviaria en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad de Chihuahua y en la UNAM. Es CEO de Plus Rail SC, consultora ferroviaria y tutor de numerosas tesis en el área. Cuenta además con 32 años de experiencia en el sector ferroviario. Al igual que los colegas, Jaime, cuando resten 5 minutos te aviso. Gracias. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer por supuesto, al doctor Ortiz y también a la diputada Rivera, a cada uno de los equipos de soporte y a todo el auditorio, ¿no?, que nos permite que hablemos un poco. La siguiente, por favor. Yo lo que voy a hacer es hablar un poco de lo que es el ferrocarril, porque pocas personas saben del ferrocarril, y decantaré esta explicación en cómo hay una afectación con respecto a los impuestos. Muy bien, aquí mi presentación se basa en que es importantísimo que la infraestructura del ferrocarril y de cualquier infraestructura pública se mida desde la utilidad. Es el único valor y esa utilidad tiene que perdurar. De otra manera, no es importante que se invierta en ella, pero necesitamos verla desde ese punto. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, siguiente. Sí, seguimos. Adelante. Esto era Ferrocarriles Nacionales de México. Me tocó vivirlo, estar en Monterrey, en las oficinas que están ahí enfrente de la uni. O sea, era esto, sin calificarlo era esto. Siguiente, por favor. Este es el sistema ferroviario que tenemos actualmente, que es un sistema concesionado. Si han escuchado de alguien que dice que se vendió, que se privatizó, error, no es cierto. Es una concesión, es una forma del gobierno para otorgar el servicio público ferroviario a las empresas. Entonces ahí viene un tema muy interesante. Siguiente, por favor. La siguiente es muy interesante. Este es Estados Unidos. Para que vean de qué estoy hablando, ¿no? Siguiente, por favor. Este es Canadá. Siguiente. Entonces, fíjense, aquí algo muy interesante. México es el 5% de esta red internacional, Estados Unidos el 74% y Canadá el 21%. Algo muy importante que quiero mencionar: Canadá y Estados Unidos usan vía propia. La vía de México es del Estado, es decir, no se privatizó, se concesionó. ¿Qué hace ese modelo administrativo? Pues lo que hace es que el gobierno mantiene la propiedad de la vía y le pide a un tercero que tiene la experiencia en dar el servicio en nombre del Estado, ¿ok? Entonces el Estado lo mantiene y en el momento que quiera podría caducar esa concesión y quedarse con las inversiones que se hicieron. Entonces es un modelo muy interesante. Pero bueno, desde aquí hay una gran diferencia. Es vía propia la que tiene Estados Unidos y Canadá, y la de México es concesionada. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, siguiente, ahora sí. Vean estas líneas, cómo van a ir apareciendo. Todo va al 30%. Siguiente, seguimos, por favor, todas. Estas líneas que van apareciendo obedecen a las líneas ferroviarias que están atrás.
O sea, todo va a este lugar en Chicago y en esa parte de Estados Unidos en donde está, ahí se genera el 30% del PIB mundial. Y todas las líneas de ferrocarril van hacia allá, incluyendo México, como lo pueden ver. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué hace el gobierno? Entonces, en 1995 decide que, si recuerdan las imágenes que mostré, el Ferrocarriles Nacionales de México no le alcanzaba el presupuesto para estar a la altura de las inversiones y de lo que se requería. Entonces lo que hace el gobierno en 1995 es hace un cambio sectorial y tanto telecomunicaciones como ferrocarriles pasan de ser una actividad estratégica a ser una actividad prioritaria. Este movimiento desde el derecho le permite al gobierno, como dije, mantener la titularidad, pero pedirle a alguien que dé el servicio en su nombre. Desde ese entonces hasta hoy en día, y ahorita van a ver la nueva gráfica de lo que son los ferrocarriles actualmente, el gobierno invierte cero. Lo invierte el que gana la concesión. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, bueno, antes de esa fotografía les voy a demostrar por qué el ferrocarril es interesante. Y este es un esquema nada más para México. Vean la distancia, desde Lechería a Piedras Negras, son 1900 kilómetros. Siguiente, por favor. La mitad de esa distancia es de Manzanillo a Lechería, es decir, 900 kilómetros. La mitad de la distancia. Siguiente, por favor. Y el siguiente ejemplo es de la Ciudad de México a Veracruz o viceversa, que son 450 kilómetros. Vean cómo he venido disminuyendo la distancia. Siguiente, por favor. Con esto que ha demostrado, estoy comparando maíz en cemento a granel, sacos, etcétera, todos estos productos. Vean las últimas 3 columnas. Estas son tarifas oficiales de 2023, tope, porque los concesionarios no pueden poner la tarifa que quieran. Son unas tarifas que se encuentran registradas ante la agencia reguladora y estas son las con las que se emplearon. Entonces, si pueden ver, cuando es la antepenúltima columna, dice 1800 kilómetros, vean los números, 1.02, 1.9, 1.2. Estos datos es el precio de la tonelada movida. Si vamos a la siguiente columna, a la penúltima, vean cómo sube al doble, 1.9, 1.9, 1.7, 2, 2.5. Y vean cómo si nos vamos a la distancia menor todavía, que es la de Veracruz Lechería, se duplica el costo, 4, 4, 3, 4, 5. Y la gráfica lo demuestra. El ferrocarril es muy bueno en grandes volúmenes y grandes distancias. Ahí le ven cómo la gráfica tiende a cero cuando estamos hablando de 1800 kilómetros. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una prospectiva, ¿no? Es solamente teórica, porque en Estados Unidos y en Canadá no se tiene lo que es este registro de tarifas, como se hace aquí, porque aquí es México y aquí lo hace el gobierno. Allá son vías privadas. Bueno, si pensáramos que esas tarifas las podemos prolongar y hablar de una prospectiva, fíjense cómo está. Kansas City, 2.700 kilómetros, 0.56 en promedio. Vancouver, 4.700 kilómetros, 0.41. Charlottetown, 0.18. Es decir, la línea tendencial es cero. Siguiente, por favor. Hay una legislación internacional para los 3 países, cada uno tiene la suya. En México tenemos a la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero en Estados Unidos y Canadá, que son privados, tienen al DOT, a la FRA y la Canadian Transportation Agency, pero esa es la parte de gobierno. Por el lado de región, tenemos una misma legislación operativa, que es la AR, la AREMA y RAMS. Esa no es es oficial, simplemente son buenas prácticas, pero todos los ferrocarriles las seguimos. Es decir, se puede reparar un carro en México, que es el dueño en Canadá, o un dueño de Estados Unidos, que el carro se tiene que reparar en Canadá. Esa es la forma en la que se trabaja y por eso es internacional. Siguiente, por favor. Se crean 3 elementos, la autoridad concedente, el usuario y el operador ferroviario, y hay derechos y obligaciones para cada uno. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente y siguiente. Esta es la industria que tenemos hoy en día. Eso es lo que tenemos, eso es lo que se ha invertido la industria. Siguiente, por favor. Ya, siguiente, ese era nada más para recordar. Bien, ahora sí, siguiente, vean.
En la mañana escuchamos, no sé si todos estuvieron, pero se habló del grano. Importamos grano y exportamos autos en esta proporción. Importo 4, exporto 1. Si logramos decir, vamos a poner un impuesto del 25%, bueno, el 25% es un balazo en el pie para Estados Unidos, porque los productos que van a venir de Estados Unidos, nosotros les ponemos un 25%, también vamos a poner 25% y vamos a pagarlo a los autos que salgan. Pero de esa manera, todas las empresas de Estados Unidos son las empresas que van a querer decirle a Trump que por favor no lo ponga, porque quien tiene que pagar esos impuestos son ellos en esa proporción. Ellos pagan 4 veces más que nosotros, en el caso de poner el espejo, ¿no? El arancel espejo. Siguiente, por favor. Ok, lo que no está haciendo, y creo que el Plan México debe de integrar, es que hay muchos usuarios. ¿Quiénes se mueven hoy? Las acereras, las cementeras, las de grano. ¿Quiénes no se mueven? Hay unos no usuarios, Y entonces estamos hablando de un servicio público ferroviario, el cual es solamente para los que lo pueden pagar. Entonces estamos hablando de un servicio público discriminatorio. ¡Wow! Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces es importante que el servicio ferroviario vaya para todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahí está, que vaya para la gente de los cárnicos, para la gente de la pesca, para la gente que mueve plátano, o sea, para todos los peleteros. O sea, necesitamos hacer, pero eso no es un problema de los operadores ferroviarios, es un problema de la legislación. La legislación no está generando la normatividad necesaria para que le diga a los operadores ferroviarios que amplíen su servicio a todos los mexicanos. El día de ayer alguno de los ponentes decía que era importante desarrollar el mercado interno y yo estoy de acuerdo con eso, pero para eso necesitamos ofrecerles el servicio ferroviario como un elemento de integración de las cadenas de suministro, es decir, que las grandes ventajas que lo acabo de demostrar con números que da en términos de costo, les sirva para que se pueda no solo exportar, sino para mover de manera nacional. Sí, gracias. Siguiente, por favor. Creo que ya estoy terminando. Siguiente. Siguiente, ya no hay siguiente. Gracias. Está bien. Gracias a ti. Vamos a dar espacio a la participación de Víctor Hugo Sánchez Sotomayor, Juan José Huerta Mata y Rubí Aceret Lozano Delgadillo. Ellos nos acompañan del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Su ponencia se titula Proteccionismo norteamericano, oportunidad de negocios del sector primario mexicano y de productos naturales globales. Al igual que el resto de ponentes, Víctor Hugo, voy a leer dos. Víctor Hugo Sánchez Sotomayor es doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Es profesor asociado en la Universidad de Guadalajara y colaborador del Centro de Investigaciones Administrativas de la UDG, CUSEA, e investigador asociado a la Red de la Alianza del Pacífico. Sus líneas de investigación incluyen Derecho Internacional, Administración Pública, Sustentabilidad y Desarrollo Económico Regional. Juan José Huerta Mata es doctor en Administración por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un postdoctorado, una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Es miembro nivel candidato del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y director del Centro de Estudios e Investigaciones Administrativas de la UDG, CUSEA. Es miembro de la Red de Investigación de la Alianza del Pacífico. Y por último, Rubí Aceret Lozano Delgadillo es estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad de Guadalajara y sus líneas de investigación son Articulación Productiva y Estrategia Organizacional, Administración Estratégica, Derecho Internacional Público y Constitucional. Al igual que el resto, te aviso cuando falten 5 minutos. Muchas gracias. Víctor, adelante. Muchas gracias, muy amables, buenas tardes. Nuestro agradecimiento, muchas gracias para los organizadores, muy en especial pues para el doctor Ortiz, la diputada Rivera y en general pues para el H Congreso, la Cámara de Diputados, la Facultad de Economía
en específico el área de posgrado de nuestra gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu, ¿verdad? Ya dijera don José Vasconcelos. Bien, pues tenemos ante nuestros ojos un momento, siento yo, estarán de acuerdo conmigo, histórico, en el que nosotros como integrantes de la región, en mi sentir y humilde opinión, de la región más próspera a la que aspiramos ser sobre la tierra, ¿verdad?, que es Norteamérica. Les insisto mucho yo a mis alumnos de la importancia de lo que significa ser mexicano, ¿verdad?, y lo que representa tener esa nacionalidad en las latitudes a nivel internacional. Somos también norteamericanos. Norteamérica, recuerden que va desde el estrecho de Bering hasta el río Suchiate, de Alaska hasta Chiapas, ¿no? Y en consecuencia, pues debemos actuar a la altura de esa enorme responsabilidad y con nuestro enorme legado histórico que tenemos de nuestra grandeza, ¿verdad? En ese sentido, pues actuar en consecuencia para poner a nuestro país en el concierto internacional de las naciones, en nuestra región geográfica norteamericana, como bloque, pues, el más importante sobre la tierra por temas de desarrollo, temas de comercio, seguridad, migración y demás. Y bueno, pues tenemos ante este momento una situación internacional compleja, ¿verdad?, pero a la vez una oportunidad puesto que al tener un intento de neoproteccionismo, veo que es una reacción, es un particular punto de vista también, a reserva de lo que opine mi compañero también autor del trabajo que hemos realizado. Es una oportunidad histórica muy en específico para los productos mexicanos del sector primario. En ese sentido, procuramos, si ante el 25% más o menos, que es el estándar de los aranceles que se están intentando imponer a nuestro país, bueno, México reacciona con el TEMEC, ¿verdad?, el Plan México y la oportunidad del nearshoring, que pueden ser áreas de oportunidad para poder mitigar lo que tenemos enfrente hoy en día. En ese sentido, insisto, ante la problemática, tenemos, ya saben, reducción de exportaciones claves a la hora de que los aranceles estén en funciones, precarización y despidos laborales, el tema de la migración, que es un tema que abarca muchas aristas, y muy en especial la seguridad nacional, ¿verdad?, fuga de empleos, manufactureros y demás. Y muy en específico se hace mucha mención sobre tres grandes ejes, ¿no?, lo que es la industria automotriz, ya lo han comentado por aquí, el sector manufacturero y, por supuesto, el sector primario. Pero desde nuestro particular punto de vista, siento yo que tenemos que hacer un énfasis mayor en lo que representa esta área de oportunidad que tenemos enfrente. Por eso nos preguntamos cómo es que este proteccionismo nos impacta, ¿no? Y nos impacta actualmente, y en base a lo que el TEMEC establece, el Plan México, que es una respuesta, siento yo, muy acertada del gobierno de nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, y en ese sentido, pues, reaccionar ante un área de oportunidad que tenemos, intensificando las áreas del sector primario. Objetivo, analizar esas oportunidades. No sé si por ahí nos puedan cambiar la siguiente diapositiva, de favor. Bueno, ya vimos lo de muy bien, muchas gracias. Hablando del sector primario, tenemos pues, obviamente la industria de los granos, ¿no?, el maíz, el arroz, el sorgo, el trigo. Pero ¿qué pasa con los productos acuáticos? El salmón, la tilapia, el camarón, la rana toro, los peces de ornato, la trucha, ostras y demás, un área de oportunidad donde México pues es potencia y pues que puede ser muy importante para intensificar nuestro ascenso de la economía 12 a nivel global a la 10 e intentar inclusive seguir ascendiendo en ese lugar de posiciones internacional, puesto que dada la naturaleza de nuestro país, siento yo que lo podemos hacer. En ese sentido, pues si tenemos el sector acuícola, el pesquero, el agrícola, el pecuario, el minero o extractivo, que también pertenece al sector primario, y por supuesto el silvícola, entonces tenemos en consecuencia un área de oportunidad interesante para que por ahí podamos intensificar el poder hacer frente a estas necesidades que estamos teniendo ante lo que tenemos como proteccionismo, ¿no? En ese sentido, vean lo que marcamos como objetivo. Ante nuestra hipótesis, hemos coincidido nosotros en analizar las oportunidades de ese sector
primario mexicano ante el neoproteccionismo. Además, el TEMEC, el Plan México, el nearshoring, y concentrarnos en la exportación de productos del sector primario. Pasamos a la siguiente, por favor. En justificación, todos sabemos el impacto que estamos viviendo hoy en día ante la lucha por la hegemonía mundial. Obviamente Estados Unidos pues, está defendiendo su postura históricamente que ha tenido por décadas, ¿verdad? Sobre todo después del 45, al ser los ganadores en gran medida de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, bueno, los chinos han estado intentando por ahí quitarle cierto protagonismo y pues tenemos la reacción estadounidense, por consecuencia natural, obvio. ¿Qué nos conviene a nosotros como mexicanos? Pues les pregunto yo, ¿dónde vivimos, no? Geográficamente, ¿dónde estamos? En consecuencia, muy respetuosamente, dependiendo de lo que cada quien piense, pues tenemos la respuesta, ¿verdad? Por ahí pueden ver la imagen, dice mucho esa imagen desde mi particular punto de vista. El TEMEC es parte de la respuesta estratégica. Y en ese sentido, de acuerdo a nuestra ponencia, nuestro estudio que hemos realizado, una de las vías que consideramos área clave es intensificar el sector primario. Pasamos a la siguiente, por favor. Marco teórico. Bueno, pues, algunos autores hablan sobre el tema de la importancia en base a los factores de abundantes en las áreas productivas, como tenemos a los autores Kexer, Olin y demás, al respecto, ¿verdad? Bueno, vamos a acelerar aquí la presentación. Conceptos clave ya los tocaron en gran medida, interesante también lo que comentaron todos, pero muy especial, nos llamó mucho la atención el tema de lo que mencionó, de la cuestión del ferrocarril, de las vías de comunicación, como cuestiones de intensificar. Otro acierto de la doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, en intensificar esta red ferroviaria que tenemos en el país para integrarnos como la región más próspera sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, por aquí continúa mi compañero, es una presentación que estamos entre los dos y creo que estamos exactamente a la mitad más o menos, ¿verdad? Estamos muy cerca de la mitad. Muy justo a la mitad. Metodología, pues por aquí tenemos a la imagen a la doctora, precisamente hoy es su cumpleaños, por cierto, felicitarla desde aquí nuevamente, ¿verdad? Y seguirle deseando todo el mejor de los éxitos. Adelante, si gusta. Bueno, gracias. Gracias, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que antes de entrar a la parte metodológica, hemos estado escuchando las posturas de las diferentes ponencias que se han presentado y a lo que a nosotros nos resulta muy curioso es que todo se enfoca al sector industrial, todo se enfoca a tratar de fortalecer sectores, como lo decía el doctor Mario, como la aeronáutica, el sector automotriz, el sector biotecnología y el sector de las tecnologías de información y comunicación. Pero, ¿qué pasa con el sector primario? Pues el sector primario tiene un gran potencial de crecimiento. Podríamos pensar en no solamente exportar a Estados Unidos, seguimos insistiendo en exportar a Estados Unidos cuando tenemos una gran oportunidad en otros países del mundo. No me alargo mucho porque sé que el tiempo es oro y nada más comentarles, si se regresa por favor tantito a la diapositiva, gracias. Pues nada más decirles que efectivamente este trabajo que hemos estado realizando se enfoca en este momento particularmente a la parte del sector primario y cómo podemos fortalecer a partir del Tratado de Libre Comercio, cómo podemos fortalecer el sector primario, que no solamente se centra en la parte industrial, sino también otro tipo de productos. Es un enfoque cuantitativo, de tipo documental, análisis descriptivo no experimental, es un análisis de contenido, en principio, todavía no llegábamos a la parte de trabajo de campo, gran parte de las investigaciones que nosotros realizamos en el centro es justamente el hacer un trabajo en Alianza del Pacífico, ¿no? Es decir, no solamente se centra en México, sino que también lo hacemos en el caso particular de Colombia, Perú, Chile y México. Justamente este trabajo también se está orientando. Yo escuchaba hace un momento al maestro Oscar en la relación de las pymes con el TECMEC, ¿no? En el sentido de que es muy importante que se considere la inclusión del sector primario justamente en esta situación. Entonces, bueno, realizamos una revisión de literatura con algunos autores, con investigaciones previas que también realizamos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Si ustedes observan esta gráfica que tenemos en pantalla, pues la realidad es que tenemos un panorama pesimista, o sea, en realidad si hablábamos de 3 escenarios, pues en el caso particular del sector primario podemos considerar que hay un escenario
pesimista. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿hacia dónde va nuestro trabajo? Primero, ¿qué oportunidades tenemos en el sector primario? Insisto, no es solamente pensar en cómo poder relacionarnos a partir del desarrollo industrial con Estados Unidos y Canadá, sino cómo podemos además abrir mercados en otros lugares, en otros países del mundo. Obviamente también el nearshoring trae una estrategia muy particular y obviamente, aunque se habla, si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, si nos vamos, por ejemplo, a esta diapositiva que es muy representativa en cuanto a la gráfica, vemos que los principales productos que se exportan a Estados Unidos y Canadá tienen que ver con cerveza y con tequila. En tercer lugar, tiene que ver con el aguacate, las berries y otros, los pimientos, pero no hemos explorado otro tipo de productos que pueden ser enviados a diferentes partes del mundo, fortaleciendo al sector primario. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más hablar que sí hay un impacto importante a partir de qué está pasando en Estados Unidos con esta práctica de aranceles que está proponiendo el presidente Trump en su versión 2.0. Bueno, pues sí, está hablando obviamente que ahí va a haber impactos importantes en la economía, en el empleo, en otras áreas. También desde la parte de la democracia sindical, también se hablaba, incluso hubo una mesa enfocada a estos asuntos. Y bueno, lo que se pretende en el sector del Plan México es justamente que el sector primario se pueda fortalecer, ¿no? Insistimos en esa parte. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las estrategias de respuesta que tiene este proyecto? Bueno, primero, el tratar de encontrar exenciones sectoriales a partir del Tratado de Libre Comercio, una diversificación comercial que esté enfocada a otros sectores, incluso, le digo, insisto, no solamente en el industrial, que haya incentivos fiscales y subsidios para el sector primario. Esto que comentaba hace un rato el doctor que nos antecedió en la voz, pues es una gran oportunidad para la exportación del sector primario. La diplomacia económica bilateral, la creación de programas de apoyo y estímulos a exportaciones, insisto, del sector primario. La siguiente, por favor. Ya a manera de conclusiones, bueno, el proteccionismo es importante, impone barreras. El Plan México lo que se pretende es que haya diferentes oportunidades y se requiere una estrategia nacional que se enfoque a los diferentes sectores. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cumplimiento riguroso del TEMEC, negociación responsable, inteligente, una inversión en infraestructura y educación y obviamente diversificación en fortalecer los productos del sector primario. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Vamos a dar espacio a la siguiente ponencia. Está a cargo de Maricruz Manzanares Cervantes. Ella nos acompaña de la Facultad de Economía de la UNAM y su ponencia se titula El comercio exterior mexicano en la era del TEMEC. Voy a leer una semblanza breve. Maricruz Manzanares Cervantes es maestra en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Ha sido autora de ensayos y libros publicados por la Facultad de Economía de la UNAM y ha laborado en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en la Coordinación de Dumping y Subvenciones de la Secretaría de Economía. Maricruz, al igual que los colegas, te aviso cuando falten 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a la Facultad de Economía, a la Cámara de Diputados y en particular al doctor Samuel Ortiz por brindarme la oportunidad de presentar ante todos ustedes esta ponencia. Se analiza el comercio exterior de México con sus socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, pero también aquí en este análisis he agregado a China. Se analiza a partir de las estadísticas del Trade Map de las Naciones Unidas bajo el sistema armonizado con un desglose a 6 dígitos. El objetivo fundamental de la ponencia es mostrar cuáles son aquellas mercancías que se intercambian entre estos países, a qué sector o a qué industria pertenecen, con la finalidad de motivar en las cadenas globales de producción a las que pertenecen la creación, difusión o expansión de los procesos de aprendizaje. Analicemos las exportaciones e importaciones de manera global. El siguiente cuadro, por favor, muestra una comparación entre las participaciones
de las exportaciones totales entre México y sus socios comerciales en relación a las exportaciones totales al mundo desde la entrada en vigor del TEMEC. Podemos observar que en el año 2021 existió una desaceleración de las exportaciones debido a la pandemia de COVID-19 para después ir repuntando en el año 2023. Esta participación es del 82.62% y en contrapartida las exportaciones totales se canalizaron hacia otros países que no son signatarios del TEMEC, alcanzando una participación de 17.38% en el mismo año. El siguiente gráfico, por favor, muestra las exportaciones totales por país. El color azul representa a los Estados Unidos con una participación de 79.63%. Estados Unidos viene siendo pues nuestro mayor socio comercial, seguido de Canadá con una participación de 2.99%, China con 1.54%, Alemania 1.47%, Taipei chino 0.87%, Brasil 0.73%, Japón 0.65%, Corea 0.64%, Guatemala y Reino Unido con 0.49%. En estos 10 países se concentra tan solo el 90% de las exportaciones totales de México. El siguiente cuadro, por favor. Por el lado de las importaciones, muestra las participaciones de las importaciones totales entre México y sus socios comerciales. Se observa que las importaciones procedentes de los socios comerciales de México representan el 44.95% en 2023, en contraposición al 55.05% de las exportaciones totales al resto del mundo. El siguiente gráfico, por favor, muestra las importaciones totales por país. El color azul representa a los Estados Unidos con una participación del 42.76%. Estados Unidos continúa siendo nuestro mayor socio comercial. Seguido de China, desplazó a Canadá y lo mandó al lugar 9º, con una participación de 19.08%. Alemania 3.55%, Japón 3.45%, Corea 3.26%, Taipei chino 2.39%, Brasil 2.24%, Canadá 2.19% y Malasia 2%. Estos 10 países concentran la importación de mercancías en un 81%. A continuación les presento un análisis de las exportaciones e importaciones totales de estos 3 países. El cuadro muestra la desagregación por subpartidas y la participación de las exportaciones totales. México exporta a los Estados Unidos bajo la primer subpartida, que es la 74, no me acuerdo qué, el 100% de vehículos, tractores de carretera, para semirremolques, automóviles para el transporte de personas, todas estas mercancías pertenecientes a la industria automotriz. El siguiente cuadro, por favor. A esta le sigue la industria de autopartes con juegos de cables, asientos, frenos, cajas de cambio, las demás partes y accesorios de los vehículos automóviles. Se enfatiza que estas mercancías son partes, componentes, subcomponentes de la industria automotriz. Continúan mercancías comprendidas en el sector electrónico informático, máquinas automáticas para procesamiento de datos y sus unidades, unidades de proceso digitales, aparatos para control y distribución de electricidad, aparatos receptores de televisión y los teléfonos, incluidos los teléfonos móviles. Puedo continuar mencionando las mercancías, pero lo importante aquí es que estas pertenecen al sector electrónico informático y que son ya sea bienes finales o componentes o accesorios. También México exporta instrumentos y aparatos de cirugía, odontología o veterinaria, combinaciones de refrigeradores y congeladores, y finalmente exporta cerveza, vinos espirituosos y aguardientes. El siguiente cuadro, por favor, muestra el lado de las importaciones. El análisis nos permite observar que México importa al 100% gas natural y gas propano, aceites de petróleo o desechos de aceite, al igual que aceites ligeros. Maíz para siembra con una participación del 99.99%, carne de puerco,
Para la industria de las autopartes tenemos los motores de émbolo, de encendido por compresión, alternativo o rotativo. La siguiente cuadro, por favor. De encendido por chispa, ejes con diferencial, frenos, cajas de cambio. Por el lado de la industria automotriz, importa automóviles para el transporte de personas. Abarcando la industria química, se concentran éteres, alcoholes, fenoles, peróxidos, cetonas y sus derivados. En relación al sector electrónico informático, este engloba a hilos, cables y conexiones de circuito, los aparatos mismos, teléfonos, incluidos teléfonos móviles, radios, televisores, computadoras, módems y routers. La siguiente lámina, por favor. La siguiente. Por el lado de Canadá, se observa claramente que las exportaciones realizadas a Canadá no tienen las mismas magnitudes de exportación si nosotros las comparamos con las de los Estados Unidos. La participación más alta se concentra en un 29.66% y corresponde a los motores de émbolos y a sus partes. Continúan los árboles de transmisión y manivelas, cajas de cambio, asientos de automóvil, ejes con diferencial, volantes, columnas y cajas de dirección, convertidores catalíticos, frenos, amortiguadores, partes y accesorios de automóviles. Todas estas mercancías forman parte del sector de autopartes. La siguiente, por favor. Continúan los automóviles para personas, incluidos los de turismo, y el transporte de carga. México exporta también guayabas, mangos, mangostanes, aguacates, demás medicamentos constituidos por productos mezclados, y por el lado del sector electrónico informático se encuentran aparatos receptores de televisión, videomonitores, videoproyectores, los teléfonos, incluidos teléfonos móviles, radios, televisores, computadoras, modem, routers y las unidades de proceso digitales. La siguiente, por favor. Por el lado de las importaciones, México es importador al 100% de semillas de nabo y de sus aceites. Con estas semillas se elabora el aceite de cánola. Por el lado de la industria química, México importa mezclas de alquibencenos y alquilnaftalenos. Referente a la industria alimentaria, importa también productos de panadería, carne de bovino, carne de puerco. De la industria de la construcción, las demás barras y perfiles simplemente laminadas. Por el lado de la industria de autopartes, volantes, poleas y motones, convertidores canalíticos, bolsas inflables y sus partes, placas para moldeo de inyección o compresión, luces de señalización visual, cajas de cambio, las demás partes y accesorios de los vehículos automóviles. Dentro de la industria automotriz se encuentran los automóviles para el transporte de personas, incluidos los de turismo, familiar y de carreras. Y por último, mercancías del sector electrónico informático. Se importan los procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronización u otros circuitos. La que sigue, por favor. El análisis en relación a China. Este desglose en subpartidas nos permite observar que las mercancías exportadas a China por México son minerales de cobre y sus concentrados, minerales de plomo, cátodos de cobre, desperdicios de cobre, aluminio. Del lado de la industria alimentaria se encuentran langostas, harinas de pescado, y tenemos del sector electrónico informático las demás partes de máquinas o aparatos sin conexiones eléctricas, aparatos para control y distribución de electricidad, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digitales, portátiles, constituidas, cuadros, paneles, consoles, armarios, cortacircuitos para rayos. Y por el lado de la industria de las autopartes, los demás aparatos para filtrar líquidos o gases, herrajes para vehículos, automóviles, partes y accesorios de vehículos mismas que se exportan bajo dos subpartidas. La que sigue, por favor.
Por el lado de las importaciones, México importa de China teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono, discos, cintas y demás soportes para reproducir fenómenos distintos del sonido o la imagen, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digitales, portátiles, las demás unidades de máquinas automáticas y un montón de otras mercancías. Y después tenemos la industria automotriz, que se encuentran los automóviles para el transporte de personas, incluidos los de turismo, familiar y de carreras. Y por último, la industria de las autopartes, con neumáticos nuevos de caucho y las demás partes y accesorios de vehículos automóviles. Mis conclusiones son que este análisis, que es meramente empírico, permite concluir que el comercio se limita a un restringido número de mercancías, las cuales están muy bien identificadas. Bueno, esta me faltó, es el saldo comercial de la balanza, que nos permite observar que el saldo con los Estados Unidos y Canadá es superavitario, no así con China. Bueno, y regresando a esto, se limita a un restringido número de mercancías, muy identificables del sector automotriz, del sector autopartes y del sector electrónico informático. Pero este comercio se presenta de igual manera en estos tres países, pero no en la misma proporción ni en el mismo orden. Por ejemplo, para los Estados Unidos es muy evidente y muy claro que exportamos automóviles, autopartes y después las mercancías del sector electrónico informático. No, para Canadá empezamos exportando las autopartes, luego los automóviles y luego las mercancías del sector electrónico informático, pero no para China. Para China importamos muchísimas mercancías del sector electrónico informático. El objetivo de mi ponencia es dar a conocer cuáles son aquellas mercancías en las cuales se está centrando el comercio de México, y esto nos da también una idea de que el comercio exterior de México se está supeditando a los lineamientos de la economía mundial. Y bueno, a través del reconocimiento de estas mercancías, ir buscando cuáles son los procesos de aprendizaje que le puedan dar a México una solvencia de conocimiento, que se haga una transferencia tecnológica en este tipo de mercancías, en estas cadenas globales de producción, para poder pues ir avanzando. Yo sé que esto no es de la noche a la mañana, pero se tiene que hacer un esfuerzo, y desde mi punto de vista el Plan México es un plan que está dando pauta, es un plan que es a largo plazo, pero yo creo que con esto se puede iniciar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, Maricruz. Vamos a dar espacio a nuestra última participación. Está a cargo de Miguel Ángel Cruz Romero, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El título de su ponencia es El TEMEC en la encrucijada, desindustrialización, nearshoring y el Plan México. Miguel Ángel Cruz Romero es doctor en Ciencias Económicas y maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro nivel candidato del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa y en el posgrado de Ciencias Económicas de la misma institución. Es miembro de la RIAN y del Seminario Anual de Investigación del Área de Economía Internacional de la UAM. Sus líneas de investigación se centran en macroeconomía, historia del pensamiento económico y teoría monetaria. Miguel Ángel, al igual que el resto de colegas, te aviso cuando falten 5 minutos. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Asimismo, me sumo al agradecimiento de los organizadores, la Cámara de Diputados, la UNAM, particularmente al doctor Samuel, por crear estos momentos, lugares idóneos para el discernimiento. Dicho esto, entremos en materia. El título ahí está, si bien se señala el TEMEC, voy hacia atrás, porque como bien lo sabemos, tenemos que analizar también desde su origen en el Telecán. Siguiente, por favor. La estructura rápidamente, introducción, aspectos metodológicos, algunos índices que vamos a analizar.
la sección de hechos estilizados y cierro con unas reflexiones finales. Siguiente, por favor. Bien, contextualizar economía global. Desde 2023 o poco antes hablamos de un proceso de desglobalización. Lo que les estoy mostrando son algunos indicadores de la economía mundial. En la línea roja tenemos el grado de apertura comercial, ineludiblemente podemos mostrar el pico más alto, que es, digamos, el pico más alto del proceso de globalización. A partir de ahí ha ido a la baja, ineludiblemente explicado o a la postre por la gran contracción de 2007-2008, repunta, pero no ha logrado alcanzar esos niveles, y es justamente a la postre donde, reitero, se habla de un proceso de desglobalización. En su informe anual de el Banco Mundial en 2023 propugna por un proceso de reglobalización, pero pues justamente con este segundo mandato de Donald Trump, pues pareciera que ese proceso de reglobalización no será plausible. La segunda línea, les estoy mostrando el coeficiente de exportaciones, que desde luego sigue el comportamiento al unísono del grado de apertura comercial, por obvias razones. Y ya tenemos abajo que es la tasa de crecimiento de la economía mundial, desde luego toda la era de instrumentación de política económica de corte ortodoxo, previo obviamente el término del modelo ISI por lo que respecta a América Latina y desde luego el proteccionismo en la economía mundial. Siguiente, por favor. Eso es en términos de mercancías, pero también recordemos que el proceso de globalización no solo fue libre movimiento de mercancías, sino también de capitales. Les estoy mostrando el flujo de inversión extranjera directa a la entrada, que desde luego marca el punto también máximo de ese proceso de globalización. A partir de ahí se enfatiza otra vez el proceso de desglobalización. Aquí no podemos observar un repunte en fechas recientes y desde luego pues el escenario en un próximo futuro pues también sería en esa misma tendencia descendente. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el argumento que nos dio Estados Unidos? Donald Trump desde su primer mandato es los déficits cuasi crónicos de varios de sus variables macroeconómicas. Les estoy mostrando en el lado del lado derecho, están todas las variables excepto el de la productividad, que está de este lado, la productividad total factorial. Primeramente les muestro en la línea de arriba, pues es también la deuda del sector público, la deuda pública ineludiblemente, reitero por favor, ahí están, reitero, es primeramente déficit del gobierno federal, ese es un hecho ineludible como proporción del PIB. Tenemos también un déficit en la balanza comercial total. Desde luego sabemos que está principalmente explicada por el déficit con China. También tenemos concerniente a la productividad total del sector manufacturero. Se habla de un proceso también de desindustrialización en Estados Unidos. Podemos observar que también esa tendencia va a la baja. Desde luego que es preocupante y es, reitero, una parte del por qué ganó Donald Trump en este segundo mandato. Y reitero la tercera variable, que es la productividad total factorial, pues también van en francas tendencias descendentes. Entonces, enfatizar la gráfica es eso, los argumentos que nos da el gobierno de Estados Unidos para este neoproteccionismo. Y es justamente en esa tesitura, en este contexto global, pues que se enmarca la presente presentación, que es a grosso modo abordar algunos aspectos de desindustrialización derivados de la era Telecán-Temec, y que desde luego dan la pauta para que el actual gobierno plantee este Plan México. Yo me considero un poco en una postura escéptica al respecto, conforme avance en la presentación, espero transmitir ello y al cierre de las conclusiones pues lo retomaré. Siguiente, por favor. Bien, aspectos metodológicos, rápidamente invoco el índice de introversión comercial en un segmento cerrado, menos 1,1. Si el índice es igual a 1, quiere decir que hay un fuerte comercio intrarregional, en este caso del área Telecán-Temec. En caso contrario, si fuera igual a un menos 1, tendiera a pues sería un comercio extrarregional. Siguiente, por favor. Siguiente slide, por favor. Luego, también a colación de lo que han comentado algunos de mis compañeros, calculo el índice de Herfindahl-Hirschman para mostrar si hay una concentración o diversificación de nuestras exportaciones.
ya que ineludiblemente nadie hubiese esperado que en algún momento Estados Unidos planteara esta guerra comercial o planteara estos aranceles para con la economía mexicana. Igual toma segmentos en un segmento cerrado 0,1, cuando tiende hacia 0 quiere decir que es un mercado diversificado, cuando tiende a 1 es un mercado altamente concentrado. Siguiente, por favor. Para la parte de la desindustrialización invoco 4 indicadores para robustecer el análisis. El primero es básicamente muestro el coeficiente de valor agregado de la manufactura. El siguiente indicador, que le llamo el C subíndice 2, pues es el empleo manufacturero con respecto del empleo total. El CD subíndice 3, pues es las importaciones manufactureras con respecto del PIB manufacturero. Y por último, calculo la dependencia externa neta, pues con el diferencial de importaciones menos exportaciones como proporción del PIB. Reitero, es para complementar el análisis. Siguiente, por favor. Bien. Primeramente les muestro, igual en un horizonte de largo plazo, pues la estrategia de crecimiento de la economía mexicana. Desafortunadamente o afortunadamente, dependerá la postura de cada uno que adopte. Seguimos ostentando a las exportaciones como el motor de crecimiento económico. El grado de apertura podemos observar una pendiente marcadamente creciente, al igual que el coeficiente de exportaciones. Que llama la atención el coeficiente de inversión. Justamente en el Plan de México se propugna por alcanzar un coeficiente de inversión del 25%. En términos trimestrales sí lo hemos alcanzado 1 o 2 trimestres. En una serie anualizada no se ha alcanzado. El referente tendríamos que ir antes de la era neoliberal. Entonces, propugnar por ese 25% de un coeficiente de inversiones, excelente, reitero, no se ha alcanzado y aún menos de manera sostenida. La otra variable que les muestro es el coeficiente de inversión pública. Una vez de que lo desglosamos, pues ineludiblemente, si estamos en un neoproteccionismo, consecuentemente al nivel teórico estamos señalando que el Estado debe de jugar un papel fundamental en la economía otra vez, que contrasta con el paradigma ortodoxo. Y desde luego, pues lo que ya sabemos, un crecimiento pues en franca desaceleración durante toda la era de instrumentación de política económica de corte ortodoxo. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Primeramente, la gráfica del índice de introversión comercial. Como podemos observar, ineludiblemente en sus inicios el Telecan muestra una marcada tendencia ascendente, llega a un máximo, sí, es decir, se empezaron a llevar o tener fuertes nexos comerciales, porque eso es lo que nos dice la trayectoria. Pero después tenemos un descenso y es justamente ese descenso lo que propugna por una renegociación, o pareciera que sería un argumento para una renegociación del TEMEC. Algo estaba fallando, ahí está marcado cuando inicia, y nuevamente podemos observar que ha repuntado este comercio intrarregional. Pareciera que, como veremos un poco más adelante, con los flujos de inversión extranjera directa, particularmente el sector manufacturero, pareciera que sí se está haciendo un uso o nos estamos beneficiando un poco del nearshoring, pero también ahí el argumento es ambiguo. Lo que muestra en la siguiente gráfica es calcular el índice de introversión comercial para cada uno de los socios comerciales para con el resto de los demás y aunado a China. La primera que les muestro es el índice de introversión comercial de Estados Unidos para con sus socios, que llama la atención ineludiblemente con Canadá. En un primer momento es la que se muestra hasta arriba, seguida por México, que es la tendencia verde, y por debajo está China. Conclusiones: podemos observar la pendiente de China es marcadamente mayor una vez ingresa a la OMC. Tenemos también marcada el inicio de la guerra comercial en el primer mandato de Donald Trump, cuando China ostenta, nos desplaza como principal socio comercial. Y destacar, termina estamos en esa transición de la guerra comercial y volvemos a ser primer socio comercial, pero de manera exógena, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada. ¿Recuperamos? Sí, pero reitero, de manera exógena. Siguiente, por favor. También ahí es de Canadá con México de manera análoga. ¿Qué podemos observar? Los intercambios comerciales en el marco del Telecan-TEMEC
se centran entre Canadá y México para con Estados Unidos y son marginales entre Canadá y México. Segunda, la irrupción de China en el área Telecán-Temec, como se pueden observar en las gráficas, es ineludible. Siguiente, por favor. Esas son las gráficas de concentración y diversificación. Podemos observar Canadá y México muy por arriba. Con base en el indicador quiere decir que tenemos mercados altamente concentrados, nosotros por arriba del de Canadá. En la parte inferior tenemos a Estados Unidos y a China. A mercados diversificados, llama la atención que todavía China en años recientes tiene un mayor mercado diversificado de sus exportaciones en comparación con Estados Unidos. Siguiente, por favor. Reitero, es esta cuestión de los flujos de inversión extranjera directa. Tenemos los totales, a colación de los recientes intercambios de opiniones entre el secretario de Economía y un subgobernador del Banco de México. Ineludiblemente para el primer trimestre de 2025 sí se incrementaron las entradas de inversión extranjera directas, pero cuando las comparamos con el año previo, pues estas han disminuido. La siguiente, bueno, la que está al lado, perdón, nada más es para mostrarles que si bien ha disminuido la inversión extranjera directa total, sí ha aumentado un poco al sector manufacturero, lo cual es explicado por esta parte del nearshoring, en parte. Siguiente, por favor. Siguiente. Y aquí es justamente lo de los coeficientes para la parte de la desindustrialización. En términos muy sencillos, podemos observar que si hay una desindustrialización, ineludiblemente. La cuestión está en que se ve repuntado o neteado por la parte de que también somos exportadores. Pero reitero, ineludiblemente podemos hablar de un proceso de desindustrialización derivado de esta apertura comercial. Siguiente, por favor. Nuevamente, para este proceso de industrialización podemos observar que nuestra productividad total factorial y del sector manufacturero muestran una marcada tendencia descendente. Es decir, de que sí hay algunos polos de desarrollo dentro del país, pero estos están deseslabonados. Seguimos en una economía dual, en una heterogeneidad. Siguiente, por favor. Y es justamente ahí en la gráfica de la derecha la tendencia roja, mientras que China muestra una relación directa, una correlación alta entre valor agregado y productividad. La economía mexicana durante la era neoliberal muestra un proceso errático. ¿Estamos? Reitero, es para argumentar este proceso de desindustrialización. Siguiente, por favor. Reflexiones, una fuerte integración comercial regional y nearshoring. Si hay una correlación, reitero, entre el índice de introversión comercial y la inversión extranjera directa de 20 a 24, pero aún así tenemos estas caídas significativas en la productividad total factorial. Siguiente, por favor. Es eso, manufactura de exportación, pero tenemos una alta dependencia de insumos importados. ¿Ok? Eso es justamente sobre todo lo que muestran los coeficientes, aunado a pérdidas de empleo. Siguiente, por favor. Hay un problema crónico de baja productividad, como se muestra en las gráficas. Ya lo he señalado, hay una dualidad, hay un deseslabonamiento estructural. Siguiente, por favor. Y pues, desde luego, derivado de ello, pues hay una necesidad de instrumentar política de desarrollo. Ineludiblemente debo de entender que ese es el plan, lo que se busca. En la mesa pasada yo coincido con algunos colegas del COLEF, sí es un avance el que se plantea el plan, pero no se señala el cómo. Creo que esas son las preguntas fundamentales que debemos de, tanto la academia como sobre todo los policymakers, los hacedores de política económica, son los que se debe de trabajar en el cómo se va a lograr ello. Gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel, justitos en tiempo. Lo que sigue ahora es una breve ronda de preguntas y respuestas. Yo sé que los temas que han abordado aquí los colegas dan para mucha discusión y en ese sentido, y como tenemos el tiempo encima, les ruego que quienes estén interesados en conversar con los colegas se acerquen a mí, con mucho gusto les doy sus correos o a ellos mismos, por favor. Entonces, vamos a dedicar los siguientes 10 minutos a esta ronda. Les pido que quien tenga interés de participar, levante la mano y la colega que nos asiste de este lado nos va a pasar el micrófono. Acá, y ustedes dos, y cerramos para dar espacio. Sí, adelante.
Bueno, Bueno. Antes de que empieces, discúlpeme si nos dicen su nombre, de dónde nos acompañan y su participación muy puntual, por favor. Gracias. Bueno. Bueno, primeramente gracias por permitirme la palabra. Mi nombre es Bruno Alejandro Rodríguez Ornelas. Soy estudiante de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Mi pregunta va principalmente hacia el compañero Víctor Hugo y su compañero Juan José. Y es que el tema principal que siempre se ha estado abordando es el proteccionismo americano con base en la renegociación del TEMEC. Se sabe que la política proteccionista de Estados Unidos de América afecta a muchísimos sectores, pero principalmente mi duda es, ¿en qué medida esta política de subsidios estadounidenses afecta al sector automotriz y la competitividad de México después de la negociación del TEMEC? Gracias. Gracias a ti. ¿Quién sigue? Hola, ¿qué tal? Luis Martínez, estudiante de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Nacional. Mi pregunta va enfocada un poco al tema ferroviario y pues es justamente esta cuestión que tiene que ver con cómo afecta este tema que estaban tocando acerca de los aranceles en cuestión de acero, en cuestión de aluminio y en cuestión de materiales de construcción al nuevo plan de gobierno que se tiene para este sexenio con respecto justamente a la construcción de nueva infraestructura. Gracias. Muchas gracias. Acá tenemos pendientes otras dos, si me hacen favor. Gracias. Algo rápido, son dos preguntas pero muy concisas, y es que siendo la temática del foro, me gustaría saber que ante una posible negociación anticipada del TEMEC, ¿cómo puede México aprovechar esta oportunidad enfocándonos en la temática de la mesa de economía sectorial y además, en particular, qué sectores vale la pena potenciar y qué beneficios traería al país en opinión de los ponentes? Gracias. Muchas gracias. Si gustas pasarle el micrófono a tu compañera. Mi nombre es Alicia, vengo de Toluca. Mi participación va enfocada como complemento a la participación del doctor Jaime en cuanto a la utilidad del sistema ferroviario. Yo creo que es importante darle darle la atención a ese tema respecto a lo que le están dando el enfoque a la presidenta Claudia Sheinbaum, y va enfocada a la especialización productiva regional a nivel país y también respecto al desarrollo regional y su impacto que tiene en el sector agrícola. Y no solamente en esos aspectos, sino también en cuanto al desarrollo y al movimiento de diversos sectores a nivel nacional. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Les pido por favor a los colegas si pueden responder de manera puntual y apelo a su consideración porque tenemos el tiempo encima. 1 minuto, por favor. No sé quién quiere. Adelante. Bien, sí, gracias por la pregunta. De manera puntual, concreta, yo coincido en hablar ahorita sería algo presuntuoso. Creo que hay que ineludiblemente sentarse y yo retomo un poco la política económica instrumentada en China. Yo la resumo de la siguiente forma: es una política económica integral con una visión de largo plazo. Eso no quiere decir que la vayamos a hacer como receta, pero ineludiblemente es eso. ¿Qué podemos observar en la economía mexicana? Por ahí algunos coinciden, Moreno Brid, principalmente en que pareciera que estamos a la deriva, sobre todo en estas poco más de 3 décadas. Entonces, es eso, reitero agradecer estos momentos, estos espacios. Para ello, el plan creo que está sentando las bases para ello, yo espero que así sea. Reitero, para eso,
diseñar, instrumentar política económica integral con una visión de largo plazo. Gracias, Miguel Ángel. ¿Quieres tomar la palabra? Adelante, Sí, un minuto, muchas por favor. Y gracias a los dos preguntas. Desde el punto de vista del ferrocarril, el acero es todo un tema. México es exportador de carros de ferrocarril. Se fabrican en México y se mandan a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, desde ese punto de vista, nos está faltando una política pública ferroviaria. Qué bueno que esté el plan, pero le está faltando integrar este tipo de qués y cómo. Una política pública, de hecho hablaría de una política pública de movimiento de grandes volúmenes y después ya ir concretamente a tema de puertos, a carreteras y hablar del ferrocarril, pero necesitamos una política pública. Y dos, la respuesta concreta es, creo que sí se está desarrollando toda esta parte del ferrocarril, el movimiento interno, como bien mencionó. Creo que será muy importante que este Plan México integre a estos clientes pequeños y medianos que no están subiéndose al ferrocarril. Pero para eso es necesario que la legislación incluya el fomento o el pedirle a los actuales concesionarios o asignatarios que den un tipo de oferta, digamos, de inclusión para todas estas pequeñas empresas. Y entonces vamos a desarrollar el país. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguno de los ponentes quiere tomar la palabra? De igual forma, un minuto, por favor. Después del colega, te doy la palabra. Gracias. Un minuto, por favor. Dos respuestas muy concretas respecto a la pregunta que hizo el compañero respecto al proteccionismo en el sector automotriz. Toda la frontera norte hay una buena cantidad de maquiladoras que tienen que ver, sobre todo en Ciudad Juárez, tienen que ver con el sector automotriz. Y muy pocas de las armadoras que hay en México, que son varias, se han enfocado a otros proyectos de valor agregado en el sector automotriz. Incluso comentarles que Delphi, seguramente ustedes han escuchado de esta empresa que está vinculada directamente al sector automotriz, lleva proyectos de desarrollo tecnológico, pero se registran los patentes en Estados Unidos, no se registran en México. Entonces creo que, contesto concretamente respecto a esa pregunta, creo que tendría que haber una política interna de desarrollo de las empresas que están enfocadas al sector automotriz. Vemos el caso de Aguascalientes, de las dos plantas de Nissan en Aguascalientes. Entonces, eso implica obviamente que hay un desarrollo integral a nivel de articulación productiva, es decir, que los 4 sectores, incluyendo la parte sustentable, estén coordinados. Me refiero a academia, gobierno, empresas, sector social y en la misma sustentabilidad para que haya un desarrollo importante a otro nivel. Y Muchas gracias, Juan José, qué pena. Adelante, Víctor Hugo, que es que me toma la palabra. Un minuto estricto, por favor. Muchas gracias por la pregunta, las preguntas y demás. Definitivamente, enfocándome a la segunda pregunta que hacía por aquí el compañero, pues definitivamente, desde nuestro particular punto de vista y más por lo presentado, el sector primario, es decir, el campo, ¿qué estamos haciendo con el campo mexicano, verdad? Y en ese sentido, hace rato por ahí la gráfica que presentó algún compañero del 4-1, ¿no? Del balazo del pie que mencionaba para lo que es la economía estadounidense con el tema de los aranceles, es un área de oportunidad para México, por ahí es parte de la respuesta, es decir, potenciar y en gran medida por resolver esa ola de presión, que es la problemática que existe en el campo mexicano, para poderle dar solución y potenciar una serie de necesidades, y a la vez es un ganar-ganar para ambos países, inclusive para los 3 países del tratado comercial, ¿verdad?, del TEMEC. Entonces, sector primario, potenciar, por ahí sería parte de la respuesta. Muchas gracias por tema de tiempos. Sí, gracias a ti, Víctor. Bueno, les pido por favor que nos acompañen a la sesión de clausura que se va a llevar a cabo en el Salón Legisladores de la República. Los esperamos a todos allá. A los colegas que están participando en la mesa les pido que se resguarden un poco conmigo para darles sus respectivas constancias. Muchas gracias. Gracias. Gracias igualmente.